Muy buenos días, les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Luis Villa, director de Creo Coaching en México. Es un placer recibirlos esta mañana en este webinar de educación continua dentro del programa Educación Continua, y en esta ocasión tenemos la presencia de Gorka Bartolomé, quien nos va a compartir un webinar muy especial sobre coaching y acción, que es el nombre que le hemos puesto a este webinar, y tiene como finalidad un proceso de trabajo para que los coaches puedan acompañar a sus clientes de una forma muy efectiva para llevarlos a la planificación y, por supuesto, al alcance de resultados de la forma en la que el cliente lo quiere y lo desea. Tuve la oportunidad de conocer a Gorka a través de una presentación que me hizo Leonardo Ravier también, una vez que me presentó este libro que se llama Efecto Sinergia, Coaching en Equipos y Sistemas. Es un libro que ya leí, Gorka, que me parece muy alineado a lo que la escuela promueve, que es el coaching no directivo, el coaching humanista de esencia no directiva. Así que bienvenido a este webinar. Y la presentación oficial de tus principales puntos de formación los tiene Karina. Bueno, adelante, Karina. Muy bien, pues buenos días a todos. Es un honor presentarte, Gorka. Y bueno, Gorka Bartolomé es coach profesional senior acreditado por ACESCO. Tiene una licenciatura en piano y música de cámara, un posgrado en pedagogía por Tel Aviv University y es máster en sociología aplicada. Además es experto en inteligencia emocional, experto en microexpresiones por el Ekman Institute y Certified Trainer de las metodologías Points of View. En la actualidad combina la realización de procesos de coaching individual y de equipos a nivel nacional e internacional con la formación de coaches en diversas universidades y las conferencias. Es además fundador de la empresa Do-CEO Training. Adelante. Bienvenido. Muchísimas gracias a todas y muchas gracias a Luis por la oportunidad, gracias por la invitación. Y la verdad es que es un placer poder estar aquí con todos vosotros. Si me permitís, voy a poneros en silencio para... Perfecto, sí, para poder estar... Muy bien. Pues como os decía, es para mí realmente un gran placer, una satisfacción el poder estar aquí con vosotros y más también a través de este medio porque es un formato que a mí me gusta muchísimo. Llevo ya muchos años trabajando en el formato de webinar y la verdad es que aparte de la ventaja que supone el poder estar hablando en otras partes del mundo en diferentes horarios y poder acercar conocimientos y posturas, pues es aparte un formato que, bueno, pues también la tecnología nos permite estar en contacto lo más cercano posible. Así que muchísimas gracias de nuevo, Luis, por la oportunidad y gracias a todos y todas, bueno, por también vuestro tiempo, por compartirlo y porque imagino también que vuestras agendas estarán muy ocupadas y el hecho de haber podido, bueno, pues coger un poquito de tiempo para realmente poder estar aquí, pues, es importante. Hay dos personas más que están... Vale, queda un segundo. Vale, perfecto, ahora ya estamos todos en silencio. Bien, pues vamos a empezar este webinar que está enfocado, como muy bien decía Luis, a lo que sería la acción, coaching y acción. Cuando me planteó Luis la idea de hacer este webinar, bueno, la idea surgió un poquito, en este caso, de continuar también con un webinar que había hecho recientemente Leo sobre objetivos de proceso, intermedios, objetivos de sesión. Y, bueno, pues consideramos que sería muy interesante el hecho de poder pues, trabajar otra parte de la sesión, en este caso de coaching, del modelo Grow, que sería la fase de acción. En este caso nos vamos a ceñir a lo que serían dos competencias muy específicas de la ICF, que serían la número 9 y la número 11, es decir, la de diseñar acciones, y luego también la de gestionar el progreso y la responsabilidad, que van de la mano. Son dos competencias que no deberíamos separar. Y más adelante veréis el porqué. Dentro de este ratito que vamos a estar aquí juntos, bueno, vamos a hablar un poco pues, sobre todos los pasos para poder realmente conseguir una acción efectiva con nuestros clientes dentro de nuestras sesiones. Vamos a ver también algún ejemplo de una sesión y luego vamos a trabajar también
desde lo que sería de la parte de la neurociencia, es decir, el efecto que tiene el coaching dentro del proceso de acción en nuestro cerebro. ¿Qué cosas, qué aspectos aporta la metodología de coaching, en este caso sobre todo lo que es la metodología no directiva de esencia humanista, para poder realmente hacer el mayor impacto de forma que el cerebro del coachee esté preparado para poder actuar de la manera más segura posible y además que eso también suponga luego un aprendizaje para él que dure en el tiempo. Bien, vamos a empezar hablando de la acción del ser humano. Seguramente ya sabréis que hay una metodología, todavía no ciencia, no está admitida como ciencia, que es la praxeología, que en este caso trata de los procesos lógicos de la acción del ser humano, el por qué actúa el ser humano o qué es necesario para que actúe el ser humano. Y en este caso, el coaching de esencia no directiva encaja muy bien con esta idea de la praxeología, porque el coaching, de hecho, lo que nosotros estamos buscando es que nuestros clientes, que el coachee acabe actuando. ¿Por qué actuando? Porque al final la acción será lo que le ayudará a aproximarse a aquello que desea, a aquellos objetivos que está buscando. ¿Por qué es tan importante en este caso este enfoque de acción y sobre todo el enfoque que aporta el coaching? Pues porque el ser humano tiene una aproximación, podríamos decir, teleológica a todos los aspectos. Es decir, que el ser humano siempre está buscando conseguir algo, siempre está buscando completar algo. Y en este caso, todo y que cuando estamos en una sesión de coaching siempre nos vamos a mover por buscar unos objetivos, ya sean de proceso, ya sean intermedios o en este caso de sesión, dentro de esos objetivos aparentes siempre van a haber unos objetivos, en este caso, subyacentes. Y esos objetivos subyacentes van a ser las necesidades y los valores de la persona. Todos los objetivos que nosotros vamos a trabajar con el cliente, al fin y al cabo van a ir a cubrir, van a ir a trabajar esa serie de valores personales e intransferibles de nuestro cliente y aparte diferentes niveles de necesidades. Y ese es el aspecto importante que realmente hace o lo que motiva que las personas se muevan o actúen. Pero ¿qué pasa? Que en numerosas ocasiones, y esa es un poco también nuestra razón de ser como coaches, suelen pasar dos cosas, una de dos, o que las personas se mueven o actúan de una forma no adecuada, no correcta a esos objetivos que quieren conseguir, o incluso puede pasar también que la persona no se mueva en absoluto. Incluso cuando hablamos a nivel praxeológico, la no acción, el hecho de no moverse ya es una acción, porque de hecho también está aportando un resultado. El hecho de yo no actuar me está aportando una serie de resultados, una serie de consecuencias. Pero claro, nosotros lo que queremos es que nuestros clientes, nuestros coachees, dentro de esa duda o de saber cuál es la mejor aproximación para acercarse a su objetivo o sus objetivos, encuentren el mejor camino. Y en este mejor camino sería la acción, el actuar. La acción sería el elemento a través del cual va a suceder la magia en el coaching. Porque realmente cuando se produce el cambio en nuestro cliente, sí que dentro de la sesión hay una serie de insights, de descubrimientos, de esclarecimientos que son importantes. Pero realmente donde va a suceder todo el proceso de cambio, donde va a suceder todo el proceso de aprendizaje va a ser a través de la acción, a través de la realización de las acciones. Además, esta acción que vamos a explicar hoy es uno de los elementos que diferencia el coaching de muchas otras metodologías e incluso terapias que puedan existir. Porque el coaching sin acción no sería coaching. El coaching sin acción no nos pondría en movimiento. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los beneficios, además de esta acción, aparte de acercarnos a esos objetivos que nuestro cliente quiere conseguir? Pues, primero de todo, esa acción nos aporta consciencia, porque a través de actuar el cliente también va descubriendo, va haciéndose consciente de diferentes aspectos, diferentes descubrimientos, que a su vez esa acción también le ayuda a mejorar su autocreencia, porque cuando el cliente va actuando y el cliente va viendo que es capaz de conseguir cosas, capaz de dar pasos que hasta hace
unos pocos días o unas pocas horas no era capaz, eso va haciendo recuperar esa confianza, esa autocreencia en sí mismo. Al mismo tiempo, también la acción le va a aportar el hecho de crecer y de construir y recuperar su responsabilidad. Responsabilidad entendida como recuperar el poder interno de toda persona, recuperar esa capacidad de cambiar las cosas, el coger, en este caso, el timón de sus vidas y empezar a moverse y empezar a cambiar. Y por último, y evidente, la acción aporta acción, la acción aporta cambio, la acción aporta progreso. Pero lo más importante, y en este caso, que es lo que estamos buscando, sobre todo con el coaching, aunque a veces nos despistemos con los objetivos, lo que estamos buscando sobre todo es aprendizaje. Aprendizaje que va a ayudar a la persona a desarrollar, en este caso, todo su potencial, todo su talento, o como Miles Downey viene explicando desde hace algún tiempo, y en este caso le recomiendo mucho su último libro que se llama Innate Genius. Él ya dice que el concepto de Timothy Galway de talento, de potencial, ya empieza a estar un poco updated, es decir, ya no está, en este caso, actualizado, y él empieza a hablar ya del genio, de despertar el genio de las personas a través del coaching. Entonces, el genio incluso quedaría como algo mucho más amplio, mucho más extenso que lo que sería el potencial. Entonces, el hecho de actuar, el hecho de ayudar a nuestros clientes a elegir las mejores acciones y además que esa acción pueda ser segura, es uno de los vehículos que les va a ayudar a poder desarrollar ese genio, a poder, de alguna manera, descubrir todos esos aspectos internos que estaban ocultos, que hasta ahora no se habían manifestado y que les van a ayudar también al final a hacer un servicio de cara a los demás, es decir, a ocupar un lugar en este mundo en el cual pues también nuestros clientes puedan poco a poco ir aportando esos pequeños granos de arena que van a hacer que todo su entorno mejore, las organizaciones en las que estén trabajando mejore, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de la acción, el hecho de saber generar unas acciones, primero de todo conscientes, responsables y sobre todo que sean efectivas, es uno de los aspectos más importantes dentro de la sesión de coaching. Cuando estamos hablando de actuar y de ese aprendizaje que decíamos que se debe desprender, deberíamos de tener en cuenta no únicamente el efecto que eso va a tener en los objetivos del cliente, porque evidentemente una acción se va a diseñar para que nuestro cliente pueda aproximarse a los objetivos. Pero deberíamos buscar y deberíamos conseguir efectos mucho mayores dentro, en este caso, de todas las áreas del cliente. Y en este caso estaríamos hablando que esas acciones deberían de llevarnos a un impacto mucho mayor. Un impacto, en este caso, en dos aspectos importantes. Primero, que tenga un alcance en el máximo nivel de áreas en la vida de ese cliente. Es decir, que una vez que el cliente haya actuado y haya aprendido, ese aprendizaje se pueda extrapolar a diferentes áreas, no únicamente al área en la cual se ha estado trabajando el objetivo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un cliente un objetivo que lo va a desarrollar dentro de su ámbito profesional, como puede ser la gestión de alguna emoción, lo interesante sería que las acciones que él vaya tomando y los aprendizajes que posteriormente extraiga de esas acciones no le sirvan únicamente en ese área, sino que nosotros también le ayudemos a que descubra dónde más podría ser útil esa acción, en qué otras áreas de su vida, igual en su área familiar, en su área de amistades, en su área, en el tiempo que pasa en relaciones con desconocidos. Es decir, que estamos buscando que esa acción también tenga un efecto que se pueda extrapolar a otras áreas. Pero también estamos buscando que la acción tenga impacto en el tiempo. Es decir, que esas acciones, de alguna manera, ayuden al cliente a mantenerlas en el tiempo, que no sean simplemente acciones puntuales y que luego él se olvide, sino que el efecto que vayan a tener esas acciones sea sostenible por mucho tiempo. Y precisamente el coaching de esencia no directiva consigue estos efectos. ¿Por qué? Porque el hecho de el cliente tener que buscar, tener que trabajar para sus propias soluciones y el hecho de
extraerlas por sí mismo, tiene un efecto mucho más profundo y mucho más poderoso a nivel cerebral. Hace que todas estas experiencias, todo este trabajo extra que tiene que hacer nuestro coachee para realmente llegar a reflexiones profundas por sí mismo, hace que todas las diferentes dinámicas cerebrales adquieran mucha más potencia y de esta forma también perduren más en el tiempo, lo cual nos va a asegurar también que la calidad del coaching que vamos a hacer va a ser muchísimo mayor, porque no solo va a ser útil en un momento puntual en el cual el cliente consiga unos resultados, sino que esperamos que esto continúe y perdure durante el máximo tiempo posible. Claro, para realmente poder trabajar con acciones dentro de una sesión de coaching, debemos tener en cuenta que necesitamos un marco para realmente poder desarrollar esas acciones. Y ahora les voy a recordar un momento que seguro que son muy conscientes y que es uno de los aspectos más comunes en los coaches que están empezando y en los coaches también noveles que incluso ya han acabado la formación, y es el momento en el cual el cliente nos presenta su objetivo, lo desarrollamos y una vez desarrollado y hemos tenido ya el objetivo de sesión, es decir, tenemos el producto que ese cliente se quiere llevar de la sesión, el coach sigue con la pregunta: bien, entonces dime, ¿qué vas a hacer? Esto es uno de los errores principales. Un error de prisa, un error de impaciencia, un error también de no presencia, el hecho de querer ya extraer una serie de acciones, en este caso, a través únicamente del desarrollo del objetivo. Claro, me imagino que también ya recordarán cuál es la respuesta a esta pregunta. El cliente va a decir: no lo sé. Es decir, para eso estoy aquí. Para que podamos llegar a una fase en la cual el cliente pueda diseñar unas acciones que realmente estén enfocadas a conseguir ese objetivo y sean útiles, es imprescindible que pasemos por las dos fases anteriores del modelo Grow, por la fase de realidad y por la fase de opciones. Sin estas dos fases, podríamos decir que el cliente se va a mantener en la oscuridad. Y nosotros como coaches también, es decir, no vamos a poder entender en este caso, la situación del cliente, el momento, ni le vamos a dar a él la oportunidad para entenderlo, que es lo que más nos interesa, y con lo cual luego tampoco no va a poder generar una serie de opciones adecuadas a esa situación. Por eso es muy necesario y que tengamos en cuenta que para poder llegar al final de esta ecuación, en este caso, a esta elaboración de acciones, que hacer una buena fase de realidad, una buena exploración, ayudar al cliente sobre todo a entender que esa es nuestra función como coaches, no es buscar soluciones, no es solucionar problemas, no es conseguir objetivos, no, es dar al cliente los elementos para que él por sí mismo pueda entender esa realidad, qué es lo que está pasando, un poquito lo que hacía Timothy Galway, ¿no? También en el juego interior con la observación, con ese foco, en este caso relajado hacia la persona, simplemente observar qué está pasando y a través de la observación podemos entender, a través de ese entendimiento, es cuando nuestra capacidad creativa va a aflorar. No es más que ser capaces, a través de este mecanismo, de este flow, que si recuerdan también Mihai Csikszentmihalyi también de alguna manera ya intuía o ya empezó a trabajar en sus investigaciones, lo que estamos buscando a través del desarrollo de esta fase de realidad y de esta fase de opciones es que el cliente entre en ese estado de flow, o como le llamaba también Timothy Galway, el yo número 2. Es un estado de fluidez en el cual pues, la persona no está interfiriendo, está libre de cualquier tipo de interferencia. ¿Y esto a qué es debido? Muy sencillo, a que, aunque parezca mentira, estamos limitando bastante el acceso a la parte racional, o lo que sería el lóbulo cerebral izquierdo, y estamos dando pase a una actividad mayor del lóbulo derecho, que el lóbulo derecho no es que, como dice en este caso la leyenda urbana, no es que sea el lóbulo de la creatividad, no es que sea el lóbulo de la intuición, pero cuando somos capaces de entrar en contacto con ese lóbulo, la particularidad del lóbulo derecho es que es un lóbulo que tiene muchísimas más conexiones con el resto de áreas cerebrales que el lóbulo izquierdo, con lo cual va a estar dando al coachee, en este caso, la capacidad de acceder a
ideas e información que únicamente a través de la base lógica y de la base racional no va a poder acceder. Entonces, de ahí la importancia de trabajar de esta forma. Vamos a suponer que hemos pasado en la sesión de coaching ya una fase de realidad, ha sido una fase de realidad bien conducida, una fase de realidad sobre todo enfocada a la reflexión, a los insights, a evidentemente no dirigir, sino simplemente reflejar, preguntar para que el cliente sea capaz de observarse, para que el cliente sea capaz de entender, para poder llegar a esta fase de opciones. Y aquí hay otro de los grandes errores, en este caso también de los coaches noveles, y es el confundir opciones con acciones. Muchas veces acabamos la fase de realidad y ya pasamos directamente a generar una serie de ideas que al mismo tiempo no vamos a saber si son opciones, si son acciones, con lo cual ya vamos a estar casi exigiendo la acción de esas ideas. Pero aquí es muy importante que entendamos que esta fase de opciones es eso, es una fase de posibilidades. ¿Por qué es muy importante el hecho de entender que además para el cliente debe ser eso, una fase de posibilidades? Porque aquí lo que estamos buscando de este marco de creatividad que decíamos hace un momento, de esa atención focalizada, ese yo 2 o ese flow, estamos buscando un momento de brainstorming, de libertad, de no juicio, de no presión, de no necesitar estar bien. ¿Cuál es la importancia? ¿Dónde radica la importancia de este momento? En que solo si el cliente va a sentir esa libertad para poder dar ideas, evidentemente surgidas del entendimiento de esa realidad, pero ideas que todavía no tienen que ser juzgadas, ideas que no tienen que ser puestas en un contexto, ideas que no van a requerir de una verificación para ver si son buenas o no para lo que yo quiero. Ese va a ser el contexto necesario, realmente útil, para que en ese momento pueda haber esa lluvia de ideas, de opciones que van a salir, evidentemente, de esa creatividad del cliente para conseguir, en este caso, ese objetivo de sesión. Pero por eso es muy importante que seamos conscientes y hagamos conciencia al cliente también de esa situación de no, ahora estamos con opciones, no vamos a llevar nada a la acción, no vamos a confirmar nada, únicamente estamos aquí pensando, generando ideas, generando opciones que de alguna manera todavía no vamos a verificar. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con esta idea, con esta fase de opciones, con esta libertad? Pues desde el punto de vista cerebral lo que estamos evitando es un secuestro amigdalar. Conocerán seguramente a Daniel Goleman. Daniel Goleman introdujo este concepto del secuestro amigdalar. El secuestro amigdalar es una respuesta, en este caso, de nuestro sistema ante un estímulo que nosotros consideramos pues, como una amenaza. Precisamente, si nuestros clientes no han avanzado en sus objetivos o por sí mismos no han sido capaces de conseguirlos, es porque han estado buscando continuamente soluciones a través de esta parte racional y seguramente han llegado en muchas ocasiones a este secuestro amigdalar. Es decir, ante la dificultad, ante la imposibilidad de encontrar soluciones, se habrán bloqueado. En este caso, el cerebro se habrá sentido amenazado, habrá sentido incluso en peligro y habrá empezado una descarga de una serie de, en este caso, de hormonas cerebrales como pueden ser cortisol, la adrenalina, que lo que hacen es bloquear la capacidad de pensar. Entonces, si nosotros, en este caso, vamos al caso primero, el cliente me plantea qué es lo que quiere y yo directamente le pregunto qué puede hacer, aquí vamos a estar activando ese mecanismo. Su cerebro va a decir, oh, no lo sé, socorro, ataque, no lo sé, no tengo ni idea, estoy confundido. Y sus posibilidades cognitivas se van a anular y se van a cerrar. En cambio, a través de una buena ejecución de la fase de realidad y a través de dejar esa libertad al cliente, que en este caso también, insisto, es importante que esté en este estado de yo2, en este estado de flow, lo que vamos a conseguir es engañar, en este caso, a este sistema límbico para que no se ponga a la defensa y de esta manera el cliente pueda tener todas sus capacidades cognitivas al alcance y de esta forma llamar también a ese lóbulo derecho para explotar al máximo toda su creatividad.
Vamos entonces a ir intercalando algunos ejemplos y aquí os voy a presentar la sesión con un coachee. Hemos cambiado el nombre, en este caso, y en este caso Arturo, que era el coachee, vino para trabajar un objetivo de proceso que, bueno, era una serie de adaptaciones a su entorno empresarial, pero empezamos trabajando un objetivo intermedio, que era el conseguir en 6 meses afrontar sus relaciones profesionales, mostrándose como un apoyo y no como una amenaza a sus colegas. Os explico un poquito el contexto. En este caso, Arturo es un investigador informático que trabaja en una universidad y es una mente muy brillante, una mente que ha publicado muchísimos artículos en grandes congresos. Y lo que le pasa es que cuando entra en estos entornos académicos de investigación, él se encuentra en que pues, tiene cierto rechazo por parte de sus compañeros, pues porque él considera que le ven como una amenaza. Al verle con tan buenos resultados, habiendo publicado tantos artículos, pues él considera o percibe que puede ser una amenaza. Entonces, él quiere cambiar esta situación, quiere colaborar más con sus compañeros, quiere no encontrarse tan aislado, y consideró que era uno de los objetivos prioritarios para él a conseguir ahora para poder trabajar en ese sentido. Entonces, en esta sesión en la que vamos a ver a partir de esa fase de opciones, él lo que quiere llevarse respecto a ese objetivo intermedio de conseguir afrontar las relaciones profesionales, mostrándose como un apoyo, él quería una fórmula, una forma que le ayudara, una fórmula, una herramienta que le ayudara a darse cuenta de cuándo él está entrando en esa dinámica y a gestionar también esa situación. Entonces, una vez explicado este marco, vamos a empezar a trabajar ya desde lo que sería la fase de opciones y ver un poquito en este diálogo cuáles son los elementos que deberíamos tener en cuenta. Bien, el coach empieza un poquito haciendo una especie de resumen de, bueno, teniendo en cuenta todo lo que has visto, toda la fase de realidad, todo lo que ha pasado, ¿qué podrías utilizar de todo eso que has visto como una fórmula para darte cuenta y gestionar? Entonces aquí Arturo lo que empiezas a dar una serie de ideas. Dice, lo primero que me viene a la cabeza es cada vez que conozco a una persona nueva, darle a cada una lo que haga falta para que se sienta a gusto. Claro, aquí, en este caso, lo interesante en la posición del coach es, sobre todo, mantenerse desde la perspectiva no directiva de él estar en ningún tipo de modo solución. Que eso suele ser algo que nos pasa muchísimo al principio. Nos ponemos en la situación del coaching y sentimos la necesidad de empezar a pensar en ideas de alguna manera en disposición de conseguirlas. Aquí hay un aspecto que a mí me ayuda mucho, sobre todo desde la perspectiva no directiva, y es el pensar en el coachee siempre como una persona o como un ser completo, creativo y lleno de recursos. Si nosotros tenemos en mente esta idea de el coachee es siempre un ser creativo, completo y lleno de recursos, estamos dando al cliente toda la confianza para realmente encontrar por sí mismo la solución. Y yo me estoy quitando la responsabilidad también, porque confío que él tiene esa capacidad. Entonces, aquí lo más normal sería, una vez que el coaching nos ha dado ya una idea, una opción, algo que podría hacer, sería decir, bueno, vale, pues, ¿qué vas a hacer? Pero aquí lo que necesitamos es nosotros seguir insistiendo, seguir pidiéndole más aspectos, más ideas, más opciones que le podrían ayudar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque queremos que el cliente cuando llegue a la fase de acción pueda elegir. Si yo me quedo con solo una idea o con solo 2 ideas, el cliente no va a estar en mucha disposición de elegir. El cliente va a estar casi obligado. Hay un dicho que dice que si tengo una opción, estoy obligado. Si tengo 2 opciones, tengo un dilema. A partir de 3 ya soy libre para elegir. Entonces, lo que nosotros vamos a propiciar en el cliente a través de ese estado de creatividad, a través de ese estado de brainstorming, es que consiga el máximo número posible de ideas, el máximo número posible de opciones. Porque cuantas más opciones tengamos, más libre estará luego el cliente para poder elegir y escoger, con consecuencia, aquellas que mejor van a servir
al propósito, que es el conseguir ese objetivo. Entonces aquí el coach continúa, vale, ¿qué más se te ocurre? Y entonces Arturo le dice, bueno, pues mira, también si detecto falta de seguridad en una persona, la cubriré, esa falta de seguridad, y le haré saber que lo voy a valorar. Y el coach continúa con ese proceso de vaciado, que le podemos decir de vaciar al cliente de ideas. Ajá, ¿qué más? Dice, ahora lo veo claro, que sería necesario tomar la iniciativa del small talk. ¿Qué quiere decir el small talk? Pues que en este caso el cliente consideraba que hablar con sus compañeros de trabajo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha ido el fin de semana? ¿Cómo está tu familia? Eso era una pérdida de tiempo y, por lo tanto, una pérdida de productividad. Pero durante la sesión se dio cuenta, fue uno de los insights, decir, no, es al contrario, porque es muy importante, veo al final en el entorno profesional el cultivar las relaciones. Si no hago este small talk, estas pequeñas conversaciones con mis compañeros, pues no entablo confianza con ellos, con lo cual luego no me quieren para colaborar. Entonces, dice, ahora veo claro que sería necesario tomar la iniciativa. Sí, eso es, tratar de conocerlos, de crear vínculos. En este caso, el coach sigue, dime más cosas, dame más ideas. Dice Arturo, dice, bueno, también podría hacer pequeños detalles, pero eso solo a personas que conozco bien. ¿Vale? Y ya cuando el coach ve que hay ya 4 o 5 ideas, hasta ahora ha estado expandiendo. Es decir, ¿y qué más? 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 Y cuando ya sentimos, ya vemos también que el coachee empieza a tener bastantes opciones, bastantes ideas, e incluso ya pues, se puede estar agotando, entonces vamos a ir ya cerrando, vamos a ir concluyendo. Entonces aquí el coach le pregunta, ¿alguna cosa más? Y entonces dice Arturo, pues me parece que si minimizo mis resultados, esto quiere decir, si no, él decía, si no muestro tanto mis éxitos, mis artículos, mis investigaciones, hasta que haya confianza, dice, sí, eso es, ponerme primero a su altura. Y en ese caso dijo, él mismo se dio cuenta, wow, cuántas cosas, ¿no? Cuántas ideas. Y además ideas que habían partido de él. Entonces esto es muy importante y es lo que también la no directividad nos aporta. Cuando hablábamos antes de la autocreencia, cuando el cliente ve, observa que por sí mismo, cuando antes pensaba que no ha sido capaz de crear muchísimas ideas, muchísimas opciones que incluso parecían estar perdidas, realmente eso hace que la confianza de la persona en sí mismo crezca e incluso ese aprendizaje que decíamos antes le ayude a intentarlo de nuevo en el futuro sin depender del coach. Claro, aquí tendríamos una serie de opciones. Son opciones, es lo que decíamos antes. Aquí hemos dicho al cliente, venga, lo que se te ocurra, ideas, aunque sean disparatadas, aunque sean las más locas. Claro, estas ideas, de momento son solo ideas, son opciones. Pero para que estas opciones se puedan pasar a la realidad, deberían pasar por un filtro. Deberían pasar por un filtro de la decisión. Un filtro a través del cual el cliente va a comparar todas esas ideas que han salido de ese flow, de ese yo número 2, y ver realmente si se ajustan al objetivo que él quiere conseguir. Entonces aquí, claro, lo que debemos preguntar al cliente, o la pregunta más interesante sería, ¿cuáles de esas opciones te acercan más a lo que tú quieres conseguir? Es decir, lo que aquí estamos pidiendo al cliente es que compare, que busque, que reflexione sobre todas esas ideas que nos ha dicho, cuáles serán las más útiles para moverse hacia el objetivo o para llegar al objetivo que él quería tener en la sesión. Aquí de lo que se trata, cuando ya el cliente empieza a filtrar, cuando el cliente, el coachee, empieza a realmente definir y hacer esa fase crítica de elección, aquí tampoco estaríamos de momento en una disposición de llamarlo acción. Aquí lo que deberíamos de hacer después sería que cada una de estas ideas que él ha decidido que le van a ser útiles, deberíamos de llevarlas a un entorno de transformación y seguridad a la acción. E incluso me atrevería a decir que de la misma manera que un objetivo lo podemos hacer SMART o MART, es decir, que lo vamos a hacer
medible, que lo vamos a hacer realmente definido, que lo vamos a situar en un tiempo, las acciones también deberían de tener todas esas características. Las acciones que el cliente se va a comprometer a realizar deberían de tener realmente un marco en el cual él va a tener claro de una manera muy concisa y muy definida qué es lo que va a hacer. Después también va a tener muy claro cómo lo va a hacer, es decir, cuáles son los pasos o cuáles van a ser los elementos para esa acción. Y por último, esa acción también va a tener que estar situada en un tiempo, lo más claro posible. ¿Por qué es importante todo esto? Porque lo que queremos asegurarnos es que cuando el cliente salga del laboratorio, en este caso va a ser la sesión de coaching, él va a tener a su disposición todas las herramientas y todos los recursos para que esa acción sea exitosa, que no pueda tener ninguna excusa para no actuar. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos que son necesarios para que esta acción o estas ideas que ya han pasado de la opción a la acción puedan reunir las características necesarias para que luego se convierta en una acción exitosa. Bien, lo que estamos buscando aquí, y volvemos a entrar un poco en el cerebro, es poner en marcha el sistema reticular. El sistema reticular, de hecho, es un conjunto de partes del cerebro que nacen desde lo que sería el tallo cerebral, que tienen la función de la supervivencia. Y una de las funciones más importantes de esta parte o de este sistema, en este caso, es el de enviar señales al resto del cerebro para detectar o para encontrar aquello que el cerebro necesita. Entonces, si nosotros dejamos las acciones de una forma indefinida, de una forma poco clara, no situada en el tiempo y sin unos pasos claros, podríamos decir que el sistema reticular no va a tener la información lo suficientemente clara como para identificar cuáles van a ser los momentos en los cuales el cliente va a poder ponerse en acción. De alguna forma, este sistema reticular, a mí me gusta llamarlo nuestro Google, porque se encarga de, cuando introducimos bien en el buscador los elementos que queremos encontrar, se encarga de ayudarnos a identificar todo aquello que es necesario. Y este sistema reticular se pone en marcha en dos partes muy importantes de la sesión. Primero, en el objetivo, porque el hecho de tener claro también hacia dónde quiere ir el cliente activa este sistema reticular, y por otra parte, en la acción. A la hora de tener unos pasos claros en un momento claro, este sistema reticular identifica ese momento y se pone en marcha para que el cliente tenga todos los recursos para poder actuar. Entonces, vamos a ver cómo sería esta conversación con Arturo respecto a lo que sería trasladar esas opciones a una acción concreta. Y aquí habría dos formas en este caso de introducir esta fase de acción. Una forma sería que el coach le repitiera al coachee. Vale, entonces, si entiendo bien, bueno, me has dicho que podrías hacer esto, 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 esto y esto. Esta sería una forma. Pero si realmente queremos llevar la responsabilidad a nuestro coachee, queremos que también se haga responsable de esas opciones. Y esto es una técnica o una idea que cogí de mi mentora cuando estaba en el proceso del MCC para la ICF, y es el hecho de dejar la responsabilidad al cliente pidiéndole que sea él el que resuma las opciones. Es decir, en este caso, de acuerdo, Arturo, resúmeme o dime entonces cuáles son las opciones que has, de alguna manera, concretado que podrían ser útiles, las ideas. Es decir, devolverle a él la responsabilidad, en vez de ser nosotros, en este caso, los que le repitamos todas las acciones que él nos ha dado. Entonces aquí Arturo dice, bueno, primero dice lo de dar a cada uno lo que necesite, para que se sienta justo si veo inseguridad en ellos. Y luego, pues, otra. Es decir, en este caso, él nos da dos opciones. Cree que de esas dos, la de aportar esa seguridad cuando él note que la persona pues, se pueda sentir amenazada era una de las opciones que le irían bien. Y luego la otra opción que realmente vio útil y creía que le ayudaría en ese objetivo que estaba buscando era la de crear esos momentos de small talk. Entonces él dice esta y esta. Entonces aquí
el coach le dice, ¿cuáles de estas opciones te encajan mejor con esta fórmula para darte cuenta de qué actitudes tuyas causan amenaza en los otros y cómo gestionarlo? Es decir, aquí lo que está buscando el coach es relacionar esas opciones que el cliente ha generado con el objetivo, en este caso, el objetivo de la sesión. ¿Sí? Porque lo que estamos buscando conseguir es, en este caso, una fórmula, una herramienta para darse cuenta de esas actitudes que le hacen sobresalir y también cómo gestionarlo. Entonces Arturo dice, bueno, pues claramente la de mostrarme plano, tener una relación suave. ¿Vale? Entonces le dice el coach, ¿y qué vas a hacer al respecto a eso? Y Arturo dice, bueno, pues voy a pensar en ser un valle. Ser un valle. El coach le dice, ¿y eso cómo lo vas a hacer? Y Arturo dice, bueno, pues aquí lo que estamos buscando es el qué concreto, dice, pensar en ser un valle. Claro, pensar en ser un valle es un poco abstracto, un poco inconcreto. Si lo tenemos que llevar a la acción, va a ser muy complicado. Ahí el cliente no va a tener un marco claro de cómo yo voy a ser un valle, en este caso, o no sobresalir o mantenerme plano. Y entonces Arturo dice, bueno, pues voy a ser un valle controlando el impulso de sobresalir. Cada vez que note que no hay confianza, estaré atento de no mostrar de primeras todos mis artículos. En este caso, cuando habla de sus artículos, es los artículos que ha escrito para congresos, importantísimos. ¿Vale? Entonces, estar atento de no mostrar de primeras todos mis artículos académicos ni éxitos. ¿Vale? Okay. Entonces, aquí ya tenemos una forma clara en la cual él va a actuar respecto a esa idea, a esa opción de, es decir, no sobresalir, mostrarse. Entonces, controlar el impulso de sobresalir y cada vez que note que no hay confianza, es decir, que él no ha establecido una relación de confianza con las personas, pues estar atento para no empezar a hablar de, sí, pues mira, tengo un artículo tal en tal congreso, tengo un artículo tal, yo hice esto, implementé lo otro, porque eso es lo que realmente él se ha dado cuenta que hacía o causaba el rechazo o la defensión de sus compañeros. Entonces aquí el coach, hay una cosa que le llama la atención. Dice que cada vez que note que no hay confianza, entonces el coach le refleja, cuando notes que no hay confianza. Dice, sí, cuando note que no hay proximidad. El coach le dice, notando eso soy muy bueno. Las miradas, la disposición para compartir, para colaborar. Entonces aquí el coach lo que busca es aclarar cuándo sería el momento de utilizarlo. Él dice cuando note que no hay confianza. ¿Vale? ¿Cómo sabes tú entonces que no hay confianza en esa situación? Dice, bueno, porque veo que no hay proximidad. La forma en que me miran, que no tiene disposición para compartir, para colaborar. Entonces el coach se pregunta, ¿y eso cuándo lo vas a poner en práctica? Si nos quedáramos aquí sin hacer esta pregunta, sin pedir al coachee cuándo lo va a hacer, seguramente por muy claro que tenga el qué hacer y cómo va a hacerlo, no tendría claro cuándo sería el momento. Tampoco no estaríamos sentando un compromiso para la acción. Entonces, claro, esto es una situación muy curiosa porque aquí el cliente no decide hacerlo un día en concreto, no decide hacerlo una hora en concreto, sino que él decide que lo voy a tener que hacer casi siempre. Es decir, él es una actitud nueva que quiere adoptar a partir de ahora, porque el entorno académico, pues él entiende que puede ser un poco envidioso a veces. Entonces, aquí lo que hemos buscado es que el cliente reflexione, entienda que esa nueva actitud de mantenerse más, podríamos decir, humilde, sin mostrar todos sus éxitos y todos sus atributos académicos, pues él entiende que cuando lo voy a hacer, pues no va a ser ningún momento determinado, va a tener que ser una actitud y una consciencia constante, casi siempre, porque realmente me hace falta en este entorno que conozco a mucha gente y además tengo que estar atento a mis compañeros. Y entonces el coach le dice, bueno, ¿y qué más encaja como fórmula? Es decir, ¿cuáles de las otras opciones que me has dicho encajan como fórmula para lo que tú querías? Y Arturo nos dice, bueno, definitivamente el crear momentos de small talk. Me he dado cuenta de que yo los veo como una pérdida de tiempo y productividad, pero en el fondo es al revés, porque me separan de mis colegas e impide la colaboración fluida. Entonces el coach de nuevo le dice, ¿qué vas a hacer al respecto? Dice, bueno, pues buscar oportunidades para hablar de cosas personales, nada de trabajo. Y dice, ¿y cómo vas a buscar esas oportunidades?
Aquí le está diciendo, bueno, vale, voy a buscarlas, pero ¿cómo lo vas a hacer? De nuevo, estamos buscando el asegurar que el cliente va a encontrar los mecanismos para esa acción. Y dice, pues mira, lo voy a hacer en los momentos ociosos. Mi trabajo tiene algunos momentos en los que no hago nada. Aprovecharé alguno. Esto, de todas formas, todavía queda bastante ambiguo, bastante poco concreto. Entonces, con lo cual, aquí el coach quiere todavía asegurarlo más y definirlo más. Dice, bueno, entonces, ¿cuándo lo vas a aprovechar concretamente? Y Arturo dice, una vez por la mañana y una vez por la tarde. Entonces, él ya se ha comprometido a una vez durante la mañana, una vez durante la tarde, buscar o utilizar esos momentos ociosos que tiene, en los cuales pues, no tiene mucho trabajo, tiene que estar esperando resultados de su trabajo para ir a sus compañeros y establecer esas pequeñas charlas para conocerles. Y bueno, aquí el coach sigue con ese proceso de vaciado que decíamos antes también, en este caso respecto a las opciones, y le dice, ok, ¿alguna opción más que encaje como fórmula? Y Arturo responde y dice, no, principalmente esas dos. Es decir, las otras están ok, pero creo que con estas puedo cambiar mucho la situación. Entonces el coach le dice, de acuerdo. Y de nuevo, aquí el coach devuelve la responsabilidad al cliente. Entonces, Arturo, repíteme de nuevo cuáles son las opciones que usarás como fórmula. Una vez más, estamos llevando al cliente a que sea él el que tiene que repetir y generar esas acciones. Estamos buscando que se acostumbre también. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cliente esté solo, haya acabado nuestro proceso con nosotros, que eso de hecho es la finalidad. Es decir, no podemos esperar que el cliente esté siempre trabajando con nosotros, que él se acostumbre también a este proceso de reflexión, y a este proceso de recordar, y a este proceso de crear y generar. Pero aquí, claro, nos podría parecer que ya habríamos acabado, ya está, ya hemos generado las acciones, de alguna manera ya sabemos qué va a hacer el cliente, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, pero aquí no hemos acabado. Todavía no hemos creado una estructura lo suficientemente fuerte y resistente para la acción. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque seguramente a lo largo del día a día de ese cliente habrá circunstancias y habrá situaciones que si no las prevemos le puedan impedir actuar. Si nosotros investigamos un poquito más y ayudamos a que el cliente sea consciente de estos posibles impedimentos y además le ayudamos a crear una estructura de soporte, entonces sí que estamos exprimiendo al máximo las posibilidades para que esas acciones sí o sí se vayan a realizar. Entonces aquí necesitamos que el cliente explore para realizar las acciones, qué se puede poner en el medio para que él no actúe y después qué o quién puede ayudarle a mantenerse responsable de esas acciones. Aquí es muy interesante también que el cliente cuente con un equipo, entre comillas, de refuerzo que le vaya a ayudar y que le, de alguna manera, ayude a mantenerse responsable para el hecho también de construir y de trabajar esa responsabilidad. Entonces, en la conversación de Arturo, el coach, una vez que ya el cliente haya manifestado y haya ya afirmado esas acciones, el qué lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y lo haya ya repetido por él, lo haya revisado él, el coach lo va a confirmar, lo va a reflejar. Entonces, Arturo, me has dicho que lo que vas a hacer es esto y esto, de esta forma, de esta manera. Y en este caso Arturo lo confirma. Ajá, sí, eso es. Entonces aquí el coach pasa a explorar qué impedimentos puede haber para que lo hagas. Aquí hay veces que me he encontrado con algunos alumnos que hacen la pregunta del tipo ¿y qué pasa si fallas? Esta es una pregunta que deberíamos evitar a toda costa, porque implicaría dentro de las, en este caso, de las competencias de ICF, cuando vamos a la competencia de crear un clima de confianza con el cliente. Esta sería una de las preguntas que rompería ese clima de confianza e intimidad, porque parece como si estuviéramos dudando. Si le preguntamos qué va a fallar, parece como si dudáramos de él.
En cambio, si lanzamos la pregunta de qué impedimentos puede haber o pueden aparecer para que lo hagas, simplemente aquí le estamos ayudando a establecer planes B, planes C o planes X, para que de alguna manera, en el momento en que si hubiera alguna de esas circunstancias que no le va a dejar llevar a cabo sus acciones, él tenga elementos para solucionarlas, tenga elementos para poder acabar con ellas y finalmente tener éxito con la acción. Entonces, el coach le dice, bueno, ¿qué impedimentos puede haber? Aquí hay un silencio largo, el coachee piensa y finalmente dice, la rutina. El coach le dice, explícame cómo la rutina puede ser un impedimento. Y Arturo dice, bueno, si no ya estoy atento, puede que me centre en mí mismo y se me pase, se me olvide. Entonces aquí el coach le pregunta por una idea, una solución, una estrategia que se te ocurre que puedes hacer para que eso no pase. De nuevo, un largo silencio. Y Arturo nos dice, hacerme consciente. Dice, soy yo. Lo que tiene que ocurrir es que sea consciente a partir de ahora y puedo serlo. Entonces, con que esto también queda un tanto abstracto, incluso parece un poco complicado hacerse consciente, cómo se va a hacer consciente uno de hacerse consciente, el coach le dice, ¿qué estructura de apoyo se te ocurre que puedes construir para asegurar tu éxito de acción al 100%? Y Arturo llega a la conclusión de que aquí no me puede ayudar nadie. Tengo que ser yo, solo yo. Pero se le ocurre una estructura. Dice, se me ocurre que si me pongo un post-it, una nota en el teclado del ordenador, en este caso de wake up, eso me ayudará a ser más consciente y no caer en la rutina. Es decir, él encuentra que como algo que le puede ayudar, que le puede reforzar para, de alguna manera, evitar caer en esa rutina y en centrarse en sí mismo, ponerse una nota que le recuerde el webs, vuelve. Aquí el coach confirma, ¿quieres hacerlo? Y dice, sí, claro. Dice, mañana mismo, en cuanto llegue a la oficina. Bien. Entonces, con estos dos puntos, aquí de alguna manera habríamos ya exprimido todos los posibles impedimentos, ideas que podrían interferir en que el cliente tuviera éxito. Pero aún así nosotros, desde el punto de vista del coach, queremos asegurarnos que el cliente sale con la máxima seguridad y compromiso. Con lo cual, aquí es importante también hacer la pregunta al cliente de ¿cuál es tu nivel de compromiso? Entonces, podemos hacer a nivel numérico del 1 al 10 para llevar a cabo todas las acciones. En este caso Arturo dice un 11, y dices para mí, quiero conseguirlo. Pero habrá veces que el cliente nos dirá un 6, un 7. Si el nivel de compromiso está por debajo de un 8, es muy probable que el cliente no actúe. Es muy probable que el cliente vuelva a la próxima sesión sin haber llevado a cabo sus acciones. Con lo cual aquí nuestro deber es volver un poquito hacia atrás. Preguntarle por qué haría falta en este caso para que tu compromiso pudiera ser de un 9 o un 10. Y esto seguramente nos llevaría a explorar algo que ha quedado pendiente, algo que el cliente pues no tiene claro todavía. En este caso necesitaríamos revisar y que él solucione, que él despeje para poder ir hacia adelante. Claro, la acción tiene unos beneficios muy importantes, el ejercicio de actuar. Por eso el coaching, de alguna manera, cuando se trabaja bien y cuando el cliente tiene éxito en sus acciones, tiene unos efectos muy importantes a la hora del aprendizaje. Y es que si hay acción, si el cliente actúa, cuando el cliente tiene éxito en sus acciones, entonces eso está activando una parte del cerebro que se llama el núcleus accumbens. El núcleus accumbens lo que consigue, de alguna manera, es la parte en la cual se registran las memorias a largo plazo y, de alguna manera, también ayuda al refuerzo e incluso a la adicción a través de segregar dopamina. Entonces, cuando un cliente tiene éxito en una acción, ve que realmente ha salido bien, está activando esa parte, está segregando esa dopamina, lo que va a hacer que él identifique esa acción con un éxito y le va a llevar a repetirla una vez y otra, ya de una manera realmente fácil y sencilla. ¿Qué pasa cuando no hay acción? Pues eso también tiene que sernos útil. Y algunas veces también algunos
coaches se hacen esta pregunta, ¿no? Oh, es que, ¿qué pasa si el cliente no tiene éxito, fracasa y se frustra delante de la acción? Eso es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje porque en la vida algunas veces no tendremos acción. Y es un momento en el cual el coachee también tiene que aprender a gestionar. En ese momento de fracaso seguramente se activará de nuevo ese sistema límbico y empezará a generar adrenalina, noradrenalina, cortisol, lo cual va a tener esa sensación de malestar, de agobio, de frustración, pero eso luego nos tiene que servir también a nosotros en la siguiente sesión para ayudarle a aprender a gestionar eso y que eso no suponga en las siguientes ocasiones que actúe realmente un impedimento. Es decir, que cuando él se encuentre con no éxito en la acción o la no acción, eso de alguna manera tenga los recursos para poder seguir adelante y actuar y de alguna manera diferente tener éxito. La acción no se queda aquí, la acción no se debería quedar aquí y aquí es donde entramos a la competencia 11 de ICF, que es la de gestionar el progreso y la responsabilidad. Esas acciones que el cliente se ha comprometido deberían ser revisadas en la siguiente sesión. El comienzo de toda sesión, después de haber tenido una anteriormente, debería de ir, antes de empezar a trabajar con nuevos objetivos, preceder por la revisión, en este caso, de las acciones. Comprobación de esa acción y de esa responsabilidad. Aquí también hay dos maneras, principalmente, de hacerlos, y una es que el coach le diga, bien, el otro día me dijiste que ibas a hacer o te comprometiste a hacer esto, 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 esto y esto. Pero de nuevo, aquí parece que el coach fuera como el maestro que le está recordando al alumno sus tareas, a ver si las ha hecho. En este caso, de nuevo, vamos a devolverle a él la responsabilidad y la pregunta, en este caso, más adecuada sería, de lo que te comprometiste a hacer el otro día, ¿qué has hecho? O cómo han resultado las acciones que te comprometiste a realizar. De esta forma, él tendrá que hacerse responsable, recordarlas y hacer un repaso. Claro que nosotros las tendremos para poder hacer un seguimiento. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a comprobar es, de alguna manera, esta acción, qué efecto ha tenido. Y aquí nos encontramos con dos posibilidades. Si el cliente ha actuado, si el cliente realmente se ha comprometido y ha sido responsable, entonces rendirá cuentas. Y aquí, dentro de la acción, tendríamos varios pasos. Primero, evaluar los resultados. ¿Esto que has hecho te ha acercado hacia lo que querías? ¿O qué has conseguido realmente? ¿Qué resultados has conseguido? Si los resultados no han sido los adecuados, ¿qué querrías hacer? Es decir, ¿quieres que los ajustemos? ¿Quieres volverlo a intentar? ¿Quieres hacer algo diferente? Y aquí también, en el caso de que el cliente decida que ha sido útil, que ha obtenido unos buenos resultados, ¿qué vas a continuar haciendo para que este objetivo que tú estás buscando se pueda llegar a conseguir? O sea, que esas acciones que tú ya has emprendido no se olviden y no queden simplemente como algo puntual. Y también una cosa muy importante de esta parte sería extrapolar los aprendizajes. Esta actuación, estos resultados que has obtenido, ¿qué te aportan? ¿Qué has aprendido con ellos? ¿Y dónde más los podrías utilizar? ¿En qué otras áreas podrías utilizar estos aprendizajes? Imaginemos que no ha habido acción, que el cliente no ha actuado por diversos motivos. Primero de todo, no pasa nada, es decir, no hagamos sentirse al cliente culpable por no haber actuado. Simplemente, ok, no has actuado, explícame qué ocurrió. No has llevado a cabo tus acciones o estas no las has podido realizar. Vamos a identificar qué bloqueos ha habido, qué impedimentos has tenido a la hora de llevarlas a cabo. Una vez que los hemos identificado, el cliente debe decidir si quiere continuar con esa acción o la quiere desechar. Puede ser que ahora vea que no es útil, puede ser que después de haber hecho otras cosas considere que eso ya no le sirve, o puede decidir que sí, que lo va a querer continuar. Con lo cual, se pondría encima de la mesa el renovar la acción. Es decir, vas a querer llevar esta idea y, habiendo eliminado estos obstáculos, a la acción, ¿sí? ¿No? Perfecto. Y de nuevo también, y esto relacionado con lo que hablábamos antes de este aprendizaje y de esta gestión
de nuestro secuestro amigdalar, el hecho de no haber actuado, ¿qué aprendizajes te ha aportado también? Y estos aprendizajes, ¿cuándo te pueden ser útiles en un futuro? Una vez que ya tuviéramos estas acciones revisadas, comprobadas y que el cliente haya también podido pues, llevar a diferentes ámbitos los aprendizajes, a partir de aquí sí ya pasaríamos a continuar con lo que sería la sesión tal y como la entendemos, a través del modelo Grow, a través de pues decidir el objetivo que quiere continuar trabajando el cliente, buscar ese objetivo de sesión y a partir de aquí volveríamos a empezar con todo el proceso. Bien, pues hasta aquí lo que era la exposición. Muchas gracias. Y ahora a partir de aquí, pues adelante con vuestras preguntas. Hola, hola. Hola. Sí. Hola, mi nombre es Gabriela Sánchez. Me encantó tu exposición y bueno, yo te quiero preguntar, en tu experiencia, ¿qué tan común es que llegue a la siguiente sesión un cliente con este tema de no lo logré, no lo hice, no avancé? ¿Qué tan común es en tu experiencia eso? Pues yo aquí puedo hablar de dos etapas en mi vida. Del comienzo, de mis comienzos, ahora ya unos 10 años como coach, en los cuales pues ocurría, no con frecuencia, pero ocurría bastante. ¿Por qué? Porque no trabajaba suficiente sobre esta última parte, sobre realmente asegurar bien la acción. En los últimos años, desde que la forma de trabajar cambia, desde que ya realmente me aseguro muchísimo más de toda esta última fase de pues analizarla al máximo, aclararla a lo máximo, realmente definirla a lo máximo, disminuye muchísimo lo que es el que el cliente no haya actuado, no haya realizado las sesiones. A veces se da por circunstancias puntuales, porque el cliente ha tenido algún problema, algún aspecto familiar, alguna enfermedad. Pero si se trabaja bien esta última parte de la acción, como hemos comentado, ayudando a eliminar antes todos los posibles impedimentos, se reduce muchísimo lo que es la no acción. Ok, perfecto. Y cuando te encuentras en esa situación, ¿el cliente generalmente lo retoma o lo desecha? Generalmente lo retoma porque explora saber qué ha podido pasar. De alguna forma le ayudas a la persona a que vea qué le ha llevado a no actuar y una vez que eliminamos esos impedimentos, pues la persona suele retomar la acción. En muy poquitos casos dice que no. ¿Por qué? Porque generalmente es algo que consideran que es necesario para llegar al objetivo. Entonces hay algunos casos en los que, muy poquitos, que sí que se desestima, pero son los que menos. Ok, muchas gracias. A ti por la pregunta. Gracias. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. Me encantó, desde luego, saber la parte neurológica que está ocurriendo entre coach y coachee. Me fascinó todo esto porque efectivamente pude distinguir cómo en este aprendizaje, el flow es importante también reconocer dónde, por ejemplo, el coachee se puede ver secuestrado, bueno, puede ver el secuestro amigdalar, que es cuando efectivamente no encuentra una respuesta, cuando no encuentra soluciones, y ahí es donde yo de repente tiendo como a desesperarme o de repente empiezo a moverme, y ahí tú dices, no hay presión, o sea, no hay, o sea, que se genere la libertad del juicio, él no necesita estar bien. Entonces, veo que los silencios largos creo que son los que permiten la detonación de la creatividad. Pero también observo que el modelo Grow al que yo estaba, el que estoy haciendo en este momento,
empiezo con opciones, impedimento, o sea, las opciones que tengo, las alternativas para solucionar los impedimentos, y de ahí me voy a un plan de acción. Ahorita observé que fue completamente al revés. ¿Hay algo que pueda, vamos, qué diferencia hay que tú lo hagas distinto y qué está comprobado el hacerlo al revés, por ejemplo? Cuando dices que lo hago al revés, ¿en qué sentido? Porque yo primero elaboro opciones y luego vamos a la acción. Exacto, lo que pasa es que veo que tú generas primero el plan de acción y después te vas a los obstáculos y alternativas. Vale, perfecto. Sí. Sí, porque los obstáculos y las alternativas son obstáculos para las acciones. Ok. No obstáculos para los impedimentos del objetivo. Es diferente. Exacto. Ok. Nosotros, bueno, yo lo he estado generando de manera distinta. Entonces, voy a implementarlo, voy a generar, hacerlo como hoy lo compartes. Creo que va a ser muy buena opción para mí también, para poder determinar de alguna manera que ya con las acciones puedan salir como esa parte creativa, ¿no? Y bueno, pues mil gracias. Gracias, Gorka. A ti, gracias. Muy bien, Gorka. Un punto fundamental de lo que acabas de compartir en este webinar es confundir el diseño de las acciones propiamente con las acciones. No querer que el cliente, todas aquellas ideas que tenga, forzosamente las lleve a la acción, sino ver cuáles de esas ideas son las más apropiadas para llevar a la planificación de acuerdo a los objetivos y las metas que se ha planteado. Muy bien. Otra pregunta que tengamos por alguno de los alumnos que... ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, José. La exposición estuvo padrísima. Nada más en cuestión de que me quede claro. La vez que sí estaba un poquito revuelto entre opciones y acciones. Me quedó más... es únicamente reafirmar lo que entendí. Las opciones no es tan necesario indagar en ellas. Es decir, entiendo que es más fácil dejar que estas opciones fluyan, que el cliente saque todas esas lluvias de ideas sin indagar mucho en esa parte. Porque, bueno, también me centraba mucho en las opciones y sobre los obstáculos y qué más ves y a qué te refieres con esto. Entonces, yo creo que eso intervenía un poco en ese proceso de ideas. Entiendo que es más fácil dejarlo fluir, que el cliente saque todas sus ideas y posterior llegar a la acción. Es así, pues es así porque si entiendo lo que quieres decir, que algunas veces también tenemos la tendencia a intentar investigar excesivamente sobre cada una de las opciones, pero como tú muy bien decías, eso va a interrumpir ese flow del cliente porque está en un proceso, en este caso está en un yo 2, está con ideas, con esto, y si de repente introducimos ahí un momento de oye, ¿y esto? ¿Y qué puede pasar? ¿Y esto cómo lo harías? Y el cliente va a parar esa fluidez, va a parar ese momento de flow que va a tener de yo número 2. Entonces, lo ideal aquí es que esa fase de opciones sea completamente intuitiva, sea completamente incluso rápida, no investigar demasiado, y luego luego a partir de aquí ya vendría esa fase más crítica, podríamos decir, de elige. Ahora sí, ahora compara, ahora mira a ver qué se ajusta más. Gracias. Una última pregunta antes de cerrar este webinar. Bueno, yo, Luis, Jorge, la verdad es que muy entendible, completamente muy claro esto que nos compartiste. Y la verdad es que también me quedó muy claro la parte neurolingüística cuando los clientes se acercan y te dicen, es que no sé lo que me está pasando, no encuentro la respuesta, y ahora me queda muy claro la parte de esa barrera que ellos ponen, pero también por parte de mí como coach, en esa ansiedad de poder encontrar y de que él resuelva, pues es precisamente cuando ellos ponen esa barrera, ¿no? Que empiezan, en vez de ayudarles a que empiecen a clarificar, pues surge la barrera del no sé. Siento que en general todo el webinar me encantó, fuiste muy claro, o sea, la forma en que explicas fue completamente muy clara y concisa, y sí me llevo mucho la parte de
al último de las acciones. Ahorita que comentaba José, así es importante, porque si de repente me enfocaba mucho en, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué te impide? ¿Y qué realmente? Entonces, esa parte también al coachee, siento que yo de esa manera le transmitía y hacer que ella, en vez de que fluyera, pues también empezara con ese, creo que ya me estás poniendo el no sé de nuevo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Sí, de hecho, respecto a lo que comentabas de ese bloqueo, es muy importante que además nosotros entremos con la idea de no solucionar, de no arreglar, de nada, simplemente de entender. Y que el cliente tampoco esté en esa actitud de solucionar, porque cuando está en esa actitud de solucionar es cuando realmente está en esa necesidad de hacerlo bien, de acudir al yo número uno, ¿no? De alguna manera. Y en cambio lo que debemos es, olvídate, tranquilo, no estamos aquí buscando nada, ya vendrá. Y a partir de aquí, de esa exploración, de ese entender, es cuando la capacidad del cliente saldrá. Pero eso es muy importante. Gracias por el comentario. Muy bien, muchas gracias. En el libro de Efecto Sinergia de Gorka Bartolomé encontré un separador de libros. Contiene una frase de Stefan Hall. Dice, lo más importante que muestra un mapa, si nos detenemos a mirarlo con suficiente tiempo, si viajamos a través de él con suficiente amplitud, son todas aquellas cosas que todavía no conocemos. Y cada vez que participamos en un webinar de este programa de educación continua y por supuesto también de otros programas, nos abrimos a las posibilidades de seguir aprendiendo. Estamos en el campo del aprendizaje, en un campo de cosecha. Los invito a que sigan participando, a que estén activos a todos los espacios de aprendizaje, sobre todo aquellos que están relacionados con el coaching, con el desarrollo humano y todo lo que pueda contribuir para que sigamos creciendo. Gorka, está próximo el mes de agosto, en este año, para recibirte en el Encuentro Iberoamericano de Coaches en la Ciudad de México. Y me gustaría que en breves minutos nos compartas qué es lo que tienes preparado para la experiencia de ese módulo, a la que por supuesto podrán asistir también exalumnos de Creo Coaching y también algunos otros coaches que estén interesados en conocer un poco más acerca de tu trabajo, porque va a ser un espacio en el que también vas a presentar de forma oficial tu libro. Así que compártenos. Bien, pues va a ser un módulo completamente enfocado y dedicado a lo que es el coaching dentro de los equipos y su relación con las organizaciones. Es decir, y entendamos, y esto es muy importante, no únicamente la empresa, porque a veces se confunde la palabra organización con empresa, sino todo aquel elemento que realmente requiera de la colaboración de las personas para poder trabajar. Un colegio, una universidad, grupo político, es decir, que realmente estamos hablando de equipos y organizaciones. Entonces, pues, se va a hablar de cómo trabajar el proceso de coaching siempre desde la no directividad, cómo trabajar con los equipos y a partir de aquí también, pues, cómo relacionar todas las necesidades de la organización para que esos equipos puedan estar bien alineados y al final puedan llegar a ser equipos de alto rendimiento. Muy bien, Gorka. Te esperamos el día 17 y 18 en el Encuentro Iberoamericano del mes de agosto y los días 19, 20 y 21 en el módulo que vas a dar especial sobre coaching de equipos y sistemas. Muy bien, Gorka, muchísimas gracias por participar en este webinar. Gracias nuevamente para ti y también para todos los alumnos que se han conectado esta mañana para escucharte y por supuesto también a todos los alumnos y otros coaches que te van a escuchar y ver de forma diferida. Muchísimas gracias a ti, Luis, y muchísimas gracias a todos por vuestra atención y ha sido un verdadero placer. Gracias y buenos días. Muy bien, buenos días a ti también. Bueno, buenas noches para ti casi y buen día para todos. Hasta luego.